¿Es el Motorola Moto G75 el mejor gama media calidad-precio de Motorola en 2025? Esta pregunta no es fácil de responder. Sin embargo, este dispositivo tiene características que podrían hacerlo el mejor, por lo que no te quedes con la duda. Sigue viendo el video hasta el final y descúbrelo. Bienvenido a Mobile World y comencemos. El Motorola Moto G75 es un dispositivo de Motorola que salió a finales del 2024. Tiene un precio sin promoción de $291 en mi país. Y un apartado que en lo personal me sorprendió es que por estas dos últimas semanas antes del Día del Padre se estuvo ofertando a $193 pagando con una tarjeta de banco local, lo cual para mí es un preciazo si estás enfocado en solo comprar un dispositivo Motorola y si consideramos las características a continuación. En cuanto al diseño, aunque se ha documentado la existencia de una versión con acabado en cuero vegano, en mi país se comercializa el modelo con cuerpo de plástico, el cual tiene Gorilla Glass 5 como protector para la pantalla y la certificación estándar militar estadounidense MIL STD 810H, siendo un apartado poco común en este rango de precios y la característica más llamativa para los consumidores, ya que el combo de protector de pantalla y certificación militar brinda una mayor resistencia ante golpes y caídas, resultados que a varios de nosotros nos suele pasar muy a menudo y que gracias a este apartado nos brinda un poco de seguridad extra. Y como dato curioso, la misma certificación militar que Motorola usa para destacar este modelo, también la utiliza Asus en su línea de portátiles TUF, orientada al rendimiento y la durabilidad. Respecto a su pantalla, esta es de 6.78 pulgadas, IPS LCD, Full HD Plus y de 120 Hz, siendo grande, nítida y fluida. Sin embargo, debido a que es IPS LCD, es un apartado que decae para los más exigentes en el consumo multimedia. Ahora bien, no quiere decir que sea mala, ya que su tecnología es de buena calidad y si sueles ver contenido de forma frontal, vas a disfrutar de una experiencia decente. Su apartado fotográfico cuenta con 3 lentes, un frontal de 16 megapíxeles, un principal de 50 megapíxeles y un ultrawide de 8 megapíxeles, los cuales dan buenos resultados para las fotos diarias, aunque el lente ultrawide es el que más sufre en términos de calidad entre los tres. Asimismo, es posible grabar en 4K a 30 FPS, algo que no siempre se encuentra en su rango de precio. Por otro lado, le da potencia el procesador Qualcomm Snapdragon 6 generación 3 y 8 GB de RAM, los cuales te darán un buen desempeño para el uso diario y videojuegos casuales. De igual forma, su almacenamiento es de 256 GB e incorpora una batería de 5000 mAh con velocidad de carga de 30 watts, teniendo una autonomía regular si lo usas de manera intensiva, por lo que como recomendación, ten un cargador a la mano si eres un usuario exigente. En resumen, puntos positivos: su diseño resistente con Gorilla Glass 5 y certificación militar, su capacidad de almacenamiento, su pantalla fluida, su apartado fotográfico y su rendimiento sólido para las tareas cotidianas. Puntos negativos: su tecnología de pantalla IPS LCD, que puede no convencer a los usuarios más exigentes en consumo multimedia, y su precio, que puede variar según el país. Entonces, ¿vale la pena en 2025? Sí, si encuentras este equipo a un precio llamativo, es una buena opción dentro del ecosistema de Motorola, ya que te brindará una buena experiencia general, equilibrio en especificaciones y una construcción que prioriza la durabilidad. Pero, si tu presupuesto es más amplio o te interesa otro tipo de experiencia, especialmente en pantalla y fotografía, mira el video que aparece a continuación, en donde te hablo de otros modelos a un precio similar que pueden ser de tu interés. ¿Curioso? Dale clic y descúbrelos. Allí nos vemos.